¿Cómo les va? En esta clase continuaremos estudiando la unidad número 6 que trata de la regulación, integración y control. Por lo tanto, continuaremos estudiando el sistema nervioso. En esta clase en particular veremos el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, su función, y abordaremos algunos conceptos que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Bien, en primer lugar, cabe destacar que el sistema nervioso central se encuentra protegido por el cráneo, es decir, por los huesos del cráneo, por los huesos de la columna vertebral y por la meninge y el líquido cefalorraquídeo. La meninge son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Está formado por tres membranas: la dura madre, que está formada por dos capas, el aracnoides y la pia madre, señaladas en este dibujo. Veremos esto con mayor detalle. Dijimos que la membrana, una de las membranas es la dura madre, es la membrana más superficial. Luego tenemos el aracnoides, y entre el aracnoides y la tercera membrana llamada pia madre se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que circula en un espacio que se encuentra entre estas dos últimas membranas, llamada espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo circula por este espacio y cumple con una función muy importante a nivel de protección, porque cumple con la función de amortiguar. Bien, la tercera membrana dijimos que se llamaba la pia madre. Entonces recordemos que las meninges son las membranas que recubren tanto al cerebro como a la médula espinal. Bien, ahora hagamos un repaso de cómo se encuentra organizado el sistema nervioso central. Este está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Bien, el prosencéfalo está formado por el diencéfalo, que incluyen el tálamo y el hipotálamo. Estas estructuras se encuentran señaladas aquí, ¿sí? Este es el tálamo y acá se encuentra el hipotálamo. Luego tenemos el telencéfalo, que está formado por el cerebro propiamente dicho. Tenemos luego el mesencéfalo, que es esta estructura que vemos acá. Y el romboencéfalo está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo, que es este. Muy bien. Por otro lado, tenemos esta estructura llamada tronco cerebral, que está formada por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ya veremos que esta estructura tiene una importancia bastante grande en el sistema nervioso central. Bien, dijimos también que la médula forma parte del sistema nervioso central. Este es un cilindro delgado que se encuentra ubicado en el conducto raquídeo. Conecta el encéfalo con el resto del cuerpo, y si nosotros pudiéramos hacer un corte transversal de la médula, veríamos dos cosas: que está formada por la sustancia gris, que es esto que se encuentra acá en el medio, y que está formado por los cuerpos neuronales, y por la sustancia blanca, que es lo que se encuentra aquí alrededor, que está formada por los axones de las neuronas y sus vainas de mielina. Por otro lado, de la médula espinal emergen los nervios espinales o raquídeos, que se dividen en dos haces de fibras. Una es la raíz dorsal sensitiva y la segunda es la raíz ventral o motora. Muy bien. Volvamos entonces al encéfalo. Veremos las funciones de algunas estructuras, como por ejemplo la estructura, el tálamo, que dijimos que estaba dentro del diencéfalo. El tálamo cumple con la comunicación entre el tronco cerebral y los centros superiores del cerebro. Además realiza el procesamiento y la clasificación de la información sensorial. Participa en la regulación de emociones y estados de alerta. Luego tenemos el hipotálamo, que forma parte también del diencéfalo y que participa en la regulación homeostática. Participa en el control del comportamiento instintivo, en la expresión de los estados emocionales, en la integración del sistema nervioso y endocrino. Esto ya lo veremos con mayor detalle cuando veamos el sistema endocrino, cómo es que participa esta estructura llamada hipotálamo y que forma parte del cerebro.
Y bien, en cuanto al cerebro, que formaba parte del telencéfalo, este es, digamos, en esta estructura se encuentran diversas estructuras que controlan lo que se conocen como ritmos circadianos. Entre ellos podemos mencionar a los núcleos supraquiasmáticos, que son los encargados de regular nuestro control biológico. Muy bien, si nosotros hiciéramos un corte transversal del cerebro, veríamos que veríamos varias cosas. Primero y principal, que está formado por dos hemisferios, ¿sí? Estos dos hemisferios están comunicados entre sí por una estructura llamada cuerpo calloso. Muy bien. Por otro lado, vemos que, al igual que en la médula espinal, tenemos una zona de sustancia gris, que es esta que se encuentra más superficial, y la sustancia gris, recordemos que está formada por los cuerpos neuronales, y una zona llamada sustancia blanca, que está formada por los axones de las neuronas y las vainas de mielina. Bien, otras estructuras que forman parte del cerebro, que son subcorticales, es decir, que están más hacia las profundidades del cerebro, son los núcleos de la base. Los núcleos de la base están formados por cuerpos neuronales. Aquí se encuentran señalados en el cerebro, como vemos, están como en la parte de más adentro, ¿sí? Los núcleos de la base participan en el planeamiento y programación de los movimientos. Estos regulan los movimientos que son inconscientes, los movimientos cotidianos que realizamos y que no nos damos cuenta que hacemos. Bueno, muy bien. Por otro lado, el cerebro está, digamos, la parte más superficial del cerebro forma lo que se conoce como corteza cerebral y que forma parte del prosencéfalo. La corteza cerebral se encuentra dividida por la cisura central y la cisura lateral en distintos lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Por otro lado, tenemos que a ambos lados de la cisura central se encuentra la corteza motora y la corteza somatosensorial. También tenemos a la corteza auditiva, ¿sí? Y a la corteza visual. Es decir que, digamos, la corteza cerebral cumple con distintas funciones que tienen que ver con la parte motora y la parte sensorial. Muy bien. En tercer lugar tenemos las áreas de asociación. Las áreas de asociación son las áreas de procesamiento intrínseco. Estas asocian e integran información motora y sensorial de diversas modalidades a través de conexiones intercorticales y con zonas subcorticales. Estas cortezas de asociación son regiones que se presentan casi exclusivamente en el cerebro humano. Muy bien. Continuemos entonces estudiando la corteza cerebral. Dijimos que a ambos lados de la cisura central se encuentran la corteza motora y la corteza sensorial. Esto se puede ver en estos esquemas llamados homúnculos, en donde podemos observar. Acá tenemos la corteza motora, ¿sí? Y vemos que cada una de las partes de la corteza motora regula distintas partes del, digamos, el movimiento de distintas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, recíprocamente tenemos la corteza sensorial, y si nosotros estimulamos distintas partes del cuerpo, vamos a tener señales eléctricas en la corteza sensorial que, digamos, que tienen como asignadas distintas partes de nuestro cuerpo, las sensaciones en distintas partes de nuestro cuerpo, y que están esquematizadas en esto que se conoce como homúnculo. Esto está muy bien explicado en el libro Curtis, les invito a que lo lean para que les quede mucho más claro. Muy bien, por otro lado, el cerebro se divide, dijimos, en dos hemisferios, en el hemisferio izquierdo y derecho.
Estos dos hemisferios tienen una especialización complementaria. El hemisferio izquierdo regula toda la parte derecha de nuestro cuerpo. En cambio, el hemisferio derecho regula toda la parte izquierda de nuestro cuerpo. A su vez, ambos hemisferios tienen distintas funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se especializa en los procesos de procesamiento lógico y analítico secuenciales, es decir, en descomponer las cosas en sus partes integrantes, en especial en las funciones verbales, controlan toda la parte del habla, y bueno, y además es el que se encarga del pensamiento matemático. Por otro lado, el cerebro derecho se especializa en el pensamiento sintético y en las relaciones visuales y espaciales, es decir, en unir componentes diferentes formando un todo, en particular en tareas espaciales, en la identificación de objetos por su forma, en las actividades artísticas, en el reconocimiento de temas musicales, en la construcción de la imagen corporal. O sea, como vemos, tienen diferentes funciones las dos, digamos, estos dos hemisferios cerebrales. Muy bien, continuemos. Eh, ahora veremos lo que se conoce como funciones cerebrales superiores. Las gnosias son el reconocimiento sensorial. Las praxias son los movimientos coordinados en función de un resultado. El lenguaje dijimos que está regulado por el hemisferio izquierdo, en el cual participan dos estructuras, el área de Broca y el área de Wernicke. Bien, el área de Broca es el que se encuentra cerca de la corteza motora y es la que controla el movimiento de los músculos que están involucrados en el habla. Si se produce un daño en esta área, o se afecta a esta área, se denomina afasia de Broca o afasia motora, lo cual va a producir que se produzca una habla lenta y laboriosa, pero en este caso no estaría afectada la comprensión, sino que estaría afectada la parte motora del habla. Muy bien, dijimos que también en el habla participa el área de Wernicke, que se encuentra contigua a la corteza auditiva, ¿sí? Es esta área. El área de Wernicke controla, digamos, la parte cognitiva del habla, de la comprensión. Si se dañara el área de Wernicke, se produce lo que se conoce como afasia de Wernicke o afasia, o sensitiva, y lo que ocurriría es que habría una falta de coherencia y significado en el habla, es decir, no tendríamos afectada nuestra parte motora, pero sí habría una falta de comprensión del lenguaje. Bien, estas dos áreas se encuentran conectadas por el circuito del habla. Bien, continuemos estudiando, ya nos estamos acercando al final, las otras estructuras que forman parte del encéfalo. En esto tenemos el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas estructuras regulan los reflejos, como por ejemplo la tos, el vómito, los reflejos oculares, controlan el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración. Por eso yo les dije recién que eran estructuras que tenían mucha importancia. Bueno, forman lo que se conoce como formación reticular, que tiene que ver con la conciencia y la atención. Participan en el ciclo de vigilia y sueño, bueno, forman el tono muscular, la postura, la coordinación fina de los movimientos. Bien, y ahora veremos lo que se conoce como procesamiento subcortical, es decir, todo lo que está por debajo de la corteza cerebral se denomina subcortical. Tenemos, digamos, lo que es las funciones que se encargan del procesamiento subcortical se producen gracias a que existen circuitos integradores. Estos circuitos integradores son la formación reticular. Esta formación reticular recorre todo el tronco cerebral, que si recordamos tenemos, digamos, el cerebro, ¿sí? Y una estructura que hace conexión con la médula espinal, que es el tronco cerebral, cuyas funciones mencioné en la anterior diapositiva. Muy bien. Además tenemos el sistema límbico, que también forma parte de las estructuras subcorticales
y en las cuales existen estos circuitos integradores. En el sistema límbico se comunica el hipotálamo, encéfalo y amígdala. Bien, estas estructuras se encargan de regular el placer, las conductas de castigo, el conducto sexual y el comportamiento emocional. Bueno, muy bien. Ahora veremos algunos conceptos del aprendizaje y la memoria que, por supuesto, que forman parte de las funciones cerebrales. El aprendizaje es el cambio en el comportamiento basado en la experiencia. La memoria es la habilidad de recuperar información sobre experiencias pasadas, propias o ajenas. Bien, en la consolidación y el almacenamiento de la memoria participan diferentes áreas cerebrales. Estas son el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el prosencéfalo basal y la corteza prefrontal. Algunas de estas estructuras las hemos visto en esta clase. Bien, este es un tema bastante interesante y complejo. En esta clase abordamos lo principal. Y bien, espero que les haya servido. Cualquier duda la resolveremos en la clase práctica y los invito a que lean el libro Curtis, en donde este tema está muy bien desarrollado. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase.